comentarios que cada día estamos trayendo aquí en nuestro canal Líneas de Guerra para ver la actualidad política de la República Dominicana. En los últimos 10, 12 días, los dominicanos estamos experimentando una nueva ola de apagones. Las autoridades del sector energético han dicho que esto se debe a que ha debido salir por un mantenimiento programado la central de Punta Catalina y que eso ha impactado en todo el sistema. Ciertamente, en los últimos 2 años, los dominicanos hemos vuelto a sufrir y a padecer los apagones. ¿A qué se debe esto? Bueno, en principio pudiera achacarse a un tema de poca, digamos, de poca planificación en estos aspectos, pero cuando uno se va más profundo y estudia las cifras del sector eléctrico durante estos 2 años, hay hallazgos importantes que yo creo que es bueno compartir con la gente desde el punto de vista del análisis para que veamos cuál es la situación real con el sector eléctrico en la República Dominicana. Cuando nos vamos al tema de la generación, nos vemos que real y efectivamente los problemas, los fallos que hemos tenido con los apagones durante estos 2 años han tenido un común denominador, y es que cada 2 o 3 meses se anuncia que sale Punta Catalina del sistema por algún tipo de situación que se presenta. En un momento fue una avería, en otro fue la excusa fue el retraso del suplidor del carbón, y ahora pues se alega lo del mantenimiento programado. Hemos estado haciendo algunas averiguaciones entre fuentes dentro del sector y lo que pasó ahí fue una falta de previsión con la planta de Punta Catalina. Había una pieza para hacer el mantenimiento programado que ciertamente estaba diseñado para hacerse en este tiempo del año. Sin embargo, esa pieza nunca se compró y a última hora, ya con el mantenimiento programado encima, se dieron cuenta que había que comprar esas piezas para hacer el mantenimiento. Vaya usted a ver cómo está el denominado equipo eléctrico del gobierno del presidente Abinader, del gobierno del cambio. Y justamente se hizo una licitación a la carrera, cosa que pudimos verificar en el portal de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y a principios de abril se convocó a la licitación para las piezas que había que comprar. Y eso determinó un retraso de 15 días en el programa inicial, que era de 45 días. Es decir, que este tema de la crisis energética que tenemos ahora mismo en la República Dominicana se va a extender por al menos 3 semanas más, tomando en cuenta que dentro del marco de la salida de Punta Catalina, que tiene el 18% de la generación eléctrica en nuestro país, pues nos hemos visto obligados entonces a tener nuevamente apagones. Esa es la causa técnica. También hay otra. Cuando uno entra a al manejo administrativo de las empresas distribuidoras, hay varios aspectos en los que uno entiende por qué todos estos mantenimientos, todas estas salidas, sobre todo con Punta Catalina que se dan, son cada vez más accidentados. Y es que real y efectivamente, desde las sedes hay una situación que debe llamarnos a todo a preocupación. Mientras las sedes, EDENorte, EDESUR y EDEESTE, las empresas que manejan la distribución eléctrica en casi todo el territorio nacional, están reportando pérdidas de hasta 63% en el caso de EDEESTE y de un 38% en el caso de EDESUR, todas superiores a las pérdidas que habían en la misma fecha en el año 2019, porque el 2020 es un año que no se puede contar por el tema de la pandemia. Ese es un año que siempre irá en asterisco para cualquier tipo de análisis. Pero cuando hacemos la comparativa con 2019, vemos que las pérdidas en las empresas distribuidoras se han incrementado. ¿Y a qué se debe ese incremento? Bueno, ha habido una situación
que hay que poner sobre la mesa, a la incapacidad de las autoridades para manejar el complicado y complejo sistema eléctrico dominicano, también hay que sumar que el gasto en nómina de las sedes ha aumentado en la gestión del presidente Luis Abinader en un 38%, lo que ha implicado de parte de las sedes que se haya debido, por la falta de recursos, que digamos que sacar recursos al tema de los mantenimientos que hay que hacer, del pago del mantenimiento de las redes, y también a proyectos de mejoras en las redes de distribución. Y entonces, ese dinero que debía ir a inversión, que debía ir a mantenimientos, se está concentrando ahora en la nómina, que parece ser entonces el común denominador de la gestión de Luis Abinader. Es decir, casi todo el dinero se va en pagar personal, en pagar nómina. Y entonces ahí hay una manifiesta situación de falta de administración. Es decir, las empresas distribuidoras, que era uno de los puntos en los cuales el presidente Abinader hizo importantes críticas y denuncias sobre cómo se manejaba el sector eléctrico y cómo él lo iba a solucionar, pues hemos visto que de nuevo volvimos a la era de los apagones en su gestión. Y aquí hay un dato importante. Hasta el 16 de agosto del año 2020, el 84%, óiganlo bien, el 84% de todo el sistema eléctrico dominicano estaba en circuito de 24 horas. Es decir, que en el 84% del territorio nacional no habían apagones. Eso durante esta gestión ha disminuido hasta un 68%. ¿Y a qué se debe esto? Evidentemente que el equipo eléctrico del presidente Abinader solo sabe dar excusas. De hecho, en el día de ayer veíamos al vicepresidente ejecutivo de los consejos unificados decir que también una parte del problema de la electricidad se debe a que el sargazo había impedido o había dañado algunas de las plantas que están al servicio del sistema. Y yo digo, caramba, pero vamos a asumir que esa sea una razón real. El sargazo no es una situación nueva. Estas autoridades, ha debido este equipo eléctrico tener claro que esta es una época en la que hay aumento del sargazo y que en ese sentido, pues hay que estar preparados para cuando llegue con algún contingente especial. Por ejemplo, y en un ámbito un poco más sencillo, los comercios, como saben, por ejemplo, que las épocas navideñas son las que más personas van a comprar, pues aumentan su personal. Pues eso ha debido hacer las EDES en este aspecto, el equipo eléctrico del gobierno. Caramba, si sabemos que esta es una época del año en que crece el sargazo y que es algo que está fuera de nuestro control, pues evidentemente que hemos debido prepararnos para eso, para evitar que tengamos este tipo de situaciones. Al problema de los apagones en la República Dominicana, que ya hay protestas en todo el Cibao, porque hay que decirlo también de forma clara, Edenorte es la empresa distribuidora que tiene la situación más dramática con el tema de los apagones. En el momento en que hacemos este comentario, se están escenificando en el Cibao grandes protestas con disturbios por la situación de la falta de energía eléctrica, por los apagones. Mientras el administrador de la empresa distribuidora de electricidad del norte, del Cibao, está dedicado a su campaña para ser presidente del PRM en el municipio de Santiago, para ser reelecto como presidente del PRM en el municipio de Santiago. Y yo digo, caramba, pero este señor debería estar concentrado única y exclusivamente en su tarea como administrador de las sedes. Y lamentablemente no es así, lo ha descuidado. Este fue el mismo señor que llegó a proclamar a principios de este año que los apagones eran cosas del pasado, que la gestión de Luis Abinader había acabado con los apagones. Y yo me pregunto, cuando se hacen afirmaciones de ese tipo, pues uno piensa que esta gente no vive aquí. Ahora, este problema es más complejo, es más grave, es más delicado que lo que pueda pasar en una coyuntura, porque real y efectivamente pueden presentarse momentos de averías, pueden presentarse situaciones imprevistas.
Sin embargo, el hecho de que hayan vuelto los apagones a nuestro país, el hecho de que la factura eléctrica tenga proyectado un aumento en las próximas semanas, también empieza a plantearnos sobre la mesa qué vamos a hacer con el tema eléctrico, qué está haciendo el gobierno. De manera improvisada, el presidente anunció que se van a sumar unos 400 nuevos megas. Y yo me pregunto, ¿dónde está la licitación de eso? ¿En qué parte del pacto eléctrico está definida ese ingreso al sistema de 400 nuevos megawatts? ¿Cómo lo decidió? ¿Fue producto de esta crisis de apagones que tenemos en nuestro país? Y yo creo entonces que es un tema para que volvamos a reflexionar. Fíjense, el tema eléctrico en nuestro país ha sido tradicionalmente el talón de Aquiles de la República Dominicana. Personalmente pienso que si no hubiera sido por el lastre del sistema eléctrico en la República Dominicana, todo el ciclo de expansión económica que vivió el país desde 1993 hasta el año 2003 se hubiera potencializado al máximo, porque está muy claro que con un servicio energético constante, a costo razonable y de buena calidad, pues el crecimiento económico de la República Dominicana, ese ciclo expansivo de la economía que se dio en esa década, habría sido mucho más provechoso. Quizás la República Dominicana hoy estuviera en otro estadio, pero el hecho de que el tema eléctrico haya sufrido su reforma, su primera gran reforma, que fue en el año 1997, esa reforma sufrió un retroceso en el año 2003 cuando el presidente Hipólito Mejía echó hacia atrás todo lo alcanzado en ese momento. Siguió convirtiendo el tema de los apagones en un gran problema para nuestro país. Ahora, ¿qué ha pasado con el sistema eléctrico que no termina de arrancar, que vivimos dando tropezones? Y la verdad es que en los últimos años habíamos ido teniendo una superación de los problemas tan complejos que tiene el sistema eléctrico en la República Dominicana, porque nosotros pasamos de tener un déficit de generación, es decir, teníamos más demanda que la capacidad instalada para brindar energía, pasamos a un modelo a mediados de la primera década del año pasado, de este siglo, perdón, estamos hablando 2006, 2007, que empezamos a tener un modelo de superávit entre oferta y demanda energética, pero con una matriz de generación de alto costo que hacía entonces que llegaran los famosos apagones financieros, que era simplemente que los generadores, cuando había una deuda, pues apagaban las plantas porque eran de alto costo. Y el subsidio eléctrico ha llegado a ser de 2.000 millones de dólares al año. Ese tema se ha ido superando poco a poco, o se fue superando poco a poco, con la entrada de Punta Catalina, que obligó, porque es una planta a carbón del Estado Dominicano, obligó a los demás generadores privados a cambiar su matriz energética fundamentalmente a gas natural. Y al día de hoy, pues nosotros tenemos una matriz energética menos dependiente del petróleo y sus derivados, menos dependiente del fuel oil. Apenas el fuel oil es el 6 o el 7% de la matriz energética de nuestro país, lo cual es un impacto positivo. Lamentablemente ahora lo que estamos viendo con todo lo que está pasando en el ámbito eléctrico es que ha habido una evidente incapacidad gerencial por parte de las autoridades para dar el salto necesario hacia digamos que un nuevo estadio en las reformas eléctricas de nuestro país, que todavía falta mucho que superar porque ese mercado tiene importantes distorsiones que obligan a que los contribuyentes tengamos que subsidiar el sector por un costo de alrededor de 2.000 millones de dólares al año. Ahora, ¿dónde está el nudo gordiano de todo eso? En primer lugar está en la obsolescencia de las redes de distribución. Nosotros tenemos un sistema eléctrico que solamente en pérdidas técnicas se va alrededor del 30% de la energía, porque las redes de distribución son obsoletas y amerita una gran inversión para iniciar un nuevo campo para
digamos, para reformar todo el ámbito de la transmisión energética. Y es precisamente allí donde debía caminar la tercera ola de reformas en el sector eléctrico. Sin embargo, eso se ha detenido porque el gobierno dominicano, en la actual gestión, no le ha dado continuidad a todo lo que es el trabajo de todo eso. ¿Por qué? Porque tiene el compromiso político de entregar Punta Catalina, y es a lo que se ha concentrado, a tratar de entregar esa planta tan importante y estratégica al sector privado. Recordemos el intento fallido de fideicomiso que hizo el presidente Luis Abinader a finales de año pasado, que por el escándalo público que levantó, pues obligó a él a dormir ese proyecto ahí. Ahora, hay otro elemento en un campo importante, pero que lamentablemente este gobierno no ha sabido redimensionar, y es el que tiene que ver con el impulso de las energías renovables. Aquí se estaba diseñando o se estaba creando las condiciones para que muchos hogares y muchos negocios pequeños fueran a energía solar. De hecho, la ley establece algunas facilidades desde el punto de vista financiero para los que deseen migrar a energía solar, y también el propio hecho de que tú te puedes convertir, si tienes energía solar, en un suplidor de energía a las propias distribuidoras, pues también estaba interesando a muchos sectores, y venía un crecimiento sostenido en la instalación de paneles solares, ya sea en casas, ya sea en pequeños negocios. Sin embargo, este gobierno, no se sabe por qué, según denuncia la propia Asociación de Importadores de Paneles Solares, pues ha entrado en una suerte de tácticas dilatorias para evitar que la gente pues migre hacia la energía solar. De hecho, hay un reglamento que está colgado en la web de la Comisión Nacional de Energía, el cual yo insto a la gente a que vaya a verlo, en el que una de las regulaciones que propone es básicamente revertir todas las que son las ventajas económicas para quien desee instalar paneles solares. Y eso en el entendido desde el punto de vista de las sedes, que real y efectivamente, mientras más usuarios migran a la energía solar, pues eso va a lastrar sus finanzas, cuando eso no es así, porque las sedes no están únicamente para generar beneficios, las sedes están para crear las condiciones para que a la ciudadanía llegue energía a las 24 horas a un costo razonable y de manera limpia. Sin embargo, esto no es así. De hecho, en una cosa insólita, el único activo que tiene el Estado Dominicano que le da beneficios de alrededor de 500 millones de dólares al año, que Punta Catalina, el gobierno está obsesionado con pasarle al sector privado, ya sea en cualquier modalidad. Y eso, evidentemente, que tiene que llamarnos a todos a la reflexión. Yo pienso, honestamente, en este tema de la energía eléctrica, que es el momento que todas las fuerzas políticas hagan valer el pacto eléctrico firmado, por un lado, y en segundo lugar, que empecemos a reclamar los ciudadanos de parte del gobierno una mayor atención a este tema. Es muy difícil que en la época más dura del año, con altas temperaturas como es el verano, pues nosotros vayamos a tener situaciones que se están repitiendo como estas de olas de apagones. De hecho, contabilizando los últimos 2 años, alrededor se han producido 8 crisis energéticas. Oigan bien, en 2 años, 8 crisis energéticas en las que nos hemos visto obligados a reclamar del gobierno que ponga atención a ese tema, porque han vuelto apagones de 10-12 horas. De hecho, el promedio de horas sin servicio en nuestro país hasta el 16 de agosto de 2020 era de alrededor de 2 horas de apagones nada más. A día de hoy, ese promedio ha subido hasta 6 horas. Eso es solamente contabilizando el año 2019, porque el año 2020, por el tema de la pandemia, pues
el Estado hizo todo lo posible para que no hubiera ni un minuto de apagones, y eso es importante. Pero contabilizando solamente el promedio de energía servida en el año 2019 fue de 22 horas y media, mientras que el promedio de energía servida durante el año 2021 fue de alrededor de 18 horas y media, lo que quiere decir que hemos vuelto de nuevo a tener apagones, que esta vez ya sabemos, porque tenemos una capacidad instalada superior a la demanda de energía eléctrica, sabemos que se deben a problemas financieros de las empresas distribuidoras. Y yo me temo que también haya de parte de los generadores nuevos mecanismos de presión para el gobierno, sobre todo porque la transacción de Punta Catalina todavía no se ha hecho efectiva en los términos en que quería el gobierno. Y entonces aquí están un poco entrampados. Y yo creo que además de entrampados, yo pienso que es evidente que el gobierno del presidente Abinader no sabe qué hacer con el tema del sector eléctrico. No ha habido una sola iniciativa que uno pueda decir, caramba, van encaminados a resolver una parte del problema. Cada vez que los miembros del sector eléctrico salen a hablar del tema energético es para poner una excusa o para explicar por qué tenemos los apagones sin darle a la gente visos de alguna iniciativa importante, de alguna iniciativa buena que vaya en beneficio de la gente, que nos dé a todos nosotros, como lo necesitamos, como lo requerimos y como lo merecemos, energía limpia las 24 horas del día a un costo razonable. Hasta aquí este comentario del día de hoy. Como siempre, como cada día, les invito a comentar aquí en la cajita de comentarios qué piensan ustedes acerca de todo este tema energético. Cada uno de los que están viendo este video tienen alguna situación en sus hogares, en sus sectores con la energía eléctrica. Denle like a este video, suscríbanse y sobre todo activen la campanita de las notificaciones y además compartan entre sus amigos y contactos para que podamos seguir creciendo y brindando contenido cada día. Hasta la próxima. Cambio y fuera, José.